Vostok, Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Bienvenidos todos y todas a esta tercera entrega de Vostok, Vientos del Este, un podcast dedicado a hablar de Rusia y de Europa Oriental. Quiero dar las gracias a todos los que habéis escuchado mis capítulos anteriores, a los que habéis comentado, compartido y dejado vuestras preguntas. Estoy muy agradecido. Hoy tenemos tres invitados excepcionales. Alberto Rojas, reportero español con gran kilometraje a sus espaldas en las carreteras ucranianas. Pilar Bonet, corresponsal del País en Rusia durante décadas y una grandísima conocedora del país. Y para terminar, hablaremos de literatura y del alma rusa con la autora y traductora Marta Rebón. Y en Remedias nos iremos de viaje a Estonia. Comenzamos. Vostok, Vientos del Este. Para empezar tenemos con nosotros al reportero Alberto Rojas, enviado especial de El Mundo en muchos lugares, pero especialmente en Ucrania y en Oriente Medio. Autor del libro Vivir la guerra, basado en su experiencia en las líneas del frente ucraniano, y uno de los tipos de prensa escrita al menos, con las botas más llenas de barro que conozco. Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás y dónde estás? ¿Qué tal, amigo? Estoy en Madrid, sigo trabajando en la guerra de Ucrania. Te puedes imaginar que hasta que esto no pare vamos a seguir contando qué es lo que pasa, vamos a seguir escribiendo y analizando hacia dónde va este conflicto que lleva ya 3 años. Hace poco presentaste el libro Vivir la guerra. ¿Qué encontrará el lector que ponga las manos en este libro? Pues mira, es un intento de combatir todos los mitos que de una manera intencionada o no intencionada se han vertido sobre la guerra de Ucrania, pero lo hago en un formato de road trip. Es decir, el lector es como si se montara conmigo en el coche de mi traductor ucraniano y visita todo el frente de batalla, habla con los protagonistas y sufre a la vez el dolor y todo el drama de la guerra de una manera directa. Eso es lo que quería, que la gente viviera la guerra de una manera tan desnuda, si quieres, como la he vivido yo. Porque desde el principio me di cuenta que era un conflicto donde la verdad era un arma que se iba a utilizar o que se iba a deformar en favor de uno o de otro. En este caso, tú sabes mejor que nadie que Rusia gasta muchísimo dinero en propaganda, creo que son los mejores creando determinadas narrativas y lanzándolas con éxito al ciberespacio, narrativas que son diferentes en función de la población a la que vayan destinadas, y por eso yo noté, una vez que estaba desplegado en Ucrania haciendo mi trabajo, me daba cuenta que las cosas que yo contaba, había gente desde España o desde donde fuera que me las estaba negando, que me las estaba combatiendo. Y entonces digo, es que lo tengo delante, o sea, lo estoy viendo y sin embargo hay gente que me está llamando mentiroso. Y ahí en todo ese esfuerzo me daba la sensación de que además estaba coordinado. O sea, no era un esfuerzo por buscar la verdad, era un esfuerzo precisamente para confundir a la gente. Por eso quise escribir el libro. Era una manera de agrupar todo lo que había hecho en la guerra de Ucrania y que estaba desparramado por ahí en muchas URLs diferentes y en papel que amarillea de periódico y que sirve para envolver el pescado. Lo que quería hacer con todo eso es contar una sola historia. ¿Qué ha pasado realmente en la guerra de Ucrania? Y que todo el mundo te está contando, gente que nunca ha estado en Ucrania, te está contando lo que ha pasado sin haber estado. Bueno, pues yo he estado y esta es mi experiencia. ¿No te resulta agotador ver cómo personajes anónimos que viven tranquilamente en España lanzan críticas a la totalidad de tu trabajo o recurren incluso al insulto? Yo creo que hay que vacunarse contra eso. Por ejemplo, yo trato de no entrar al trapo, por ejemplo, en Twitter o en las redes sociales. Yo ya no contesto a nadie, sobre todo a personas que no están identificadas con un nombre y con una fotografía, y además a gente que no te trata con respeto. Entonces, a la gente que directamente te insulta, yo no contesto nunca. Bueno, prácticamente no contesto a casi nadie porque a mí no me paga Twitter o a mí no me paga Instagram. A mí me paga mi periódico por hacer el trabajo y es para el que trabajo, digamos, y escribo y hago fotografías.
pero lo que tú dices es absolutamente agotador. Ellos quieren que te agotes, ¿eh? Ellos van a meter mano en todo, incluso en los comentarios de las noticias van a meter mano, porque saben que es muy importante. Ahí les estamos dejando una pista de aterrizaje para que ellos comenten, para que ellos mientan o intenten influir sobre la calidad de tu trabajo. Todo el rato están poniéndolo en duda e insultándote. Entonces, pues yo creo que la manera es seguir trabajando, no focalizar en ellos, sino focalizar en tu curro, porque ellos saben, precisamente porque hacen todo este tipo de esfuerzo, tu curro es importante. El curro periodístico es importante y por eso ellos tratan de incidir en él. ¿Y qué puede hacer un periodista para contrarrestar a los trolls? Yo no lo sé, es que yo creo que no nos corresponde a nosotros. Yo creo que tarde o temprano las autoridades tendrían que poner de su parte, porque esto no es, a ver, esto no solo es un problema para los periodistas, esto es un problema de seguridad nacional, ¿vale? O sea, en el momento en el que la gente que está contando lo que sucede es atacada y su trabajo es puesto en duda una y otra vez, no porque lo merezca, porque yo creo que la actitud de no creerte nada y de tener una actitud crítica a mí no me parece mal per se. Eso sí, cuando tú tienes una misión de dañar o lesionar el trabajo continuo de un periodista, aunque sea verdad, bueno, no, sobre todo si es verdad, para crear falsas narrativas, creo que al final acaba apoyando el hecho de que determinados perfiles, por ejemplo, triunfen en política. Perfiles que son, a la larga, pueden ser negativos para un país porque el propio diagnóstico de lo que sucede a ese país ha sido falseado por este tipo de narrativas que benefician a una potencia extranjera. Todos sabemos cómo se llama esta potencia extranjera. Y entonces, quiero decir que ya llega un momento en el que no solo es nuestro problema, es un problema mucho mayor, es un problema social, es un problema democrático. O sea, si los medios de un país están atacados por determinada influencia, creo que es un problema que otras autoridades tienen que afrontar. Y de la misma forma que está atacada la política o de la misma forma que están atacadas las infraestructuras críticas, por ejemplo. Algo mucho más serio que los trolls son los gobiernos, y tú has tenido un problema muy importante con el gobierno ruso. Cuéntanos, por favor, aquello que se pueda contar. Lo que se puede contar ahora mismo es que el gobierno ruso me acusa y me abre una causa penal por haber entrado en la región rusa de Kursk. Esa acusación es falsa, yo nunca entré en Kursk, lo dejo claro en el texto, no porque no quiera yo entrar, sino porque el propio ejército ucraniano, que es el que me permitió llegar a esas posiciones militares, me lo prohibió taxativamente. Y yo así lo pongo en el texto. Es decir, yo no estuve donde ellos dicen que yo he estado, sino que estuve a unos kilómetros de ese sector. Ni siquiera entré, ni siquiera llegué a la garita fronteriza de Suya para entrar en territorio ruso. Estaba en un sector digamos, a la derecha de esa zona. Y yo nunca llegué ahí. Por eso esto me lo tomé con sorpresa y ¿puede ser una operación política para intentar amedrentarme? Pues puede ser, pero habría que preguntarles a ellos. Habría que preguntarles a ellos porque ellos no tienen ninguna prueba de que yo he entrado en Rusia, porque ya digo que no he entrado en Rusia. Entonces, solo puede ser, ya digo, un intento de amedrentarme. Lo primero que me sorprende es que esto se publica en RIA, en la agencia rusa. Se publica que yo he cruzado ilegalmente. Y a mí ese día ya me parece que alguien, no sé si un becario, con perdón para todos los becarios, ha hecho una mala traducción de mi texto y ha supuesto, porque aparece en el titular Kursk, que yo he entrado en la región de Kursk. A partir de ahí, varios días después, es esta mujer. No, primero se publica ya en RIA que me abren causa penal y varios días después es cuando María Zaharova dice mi nombre y apellidos en una rueda de prensa diciendo que efectivamente a mí me han abierto causa penal por haber entrado en Rusia. Entonces, ya digo, digamos, primero publicación en la agencia rusa, después el Ministerio de Exteriores o en la institución que sea me abre causa penal y después es la propia María Zaharova la que lo pone de manifiesto
en una rueda de prensa. La guerra marca a toda una generación de ucranianos, pero también una generación de periodistas. ¿Qué marcas te va a dejar a ti esta guerra? Yo digo que esta guerra para nosotros, para mi generación de reporteros, es nuestra guerra de Vietnam. De la misma forma que la guerra de Vietnam cambió totalmente a los periodistas que la cubrieron, porque fue una guerra muy larga, muy sangrienta, tuvo muchísimo impacto en el público, y además tuvo el propio reportero hizo que la guerra fuera cada vez más impopular y cambió la percepción del público americano a la hora de no apoyar la guerra y que Estados Unidos acabara saliendo. Creo que esta es nuestra guerra de Vietnam porque también es una guerra terrorífica, con unas dimensiones enormes, con decenas o centenares de miles de muertos. Algunos ya dicen que en total entre los dos ejércitos y los civiles ya son 1 millón de muertos. Entonces, ¿cómo va a cambiar esto? Por ejemplo, para nosotros, pues totalmente, porque hemos gozado de la oportunidad de cubrir una guerra. Si querías cubrirla desde primera línea, puedes hacerlo. Si quieres visitar hospitales de campaña, puedes hacerlo. Puedes ver fosas comunes. Es decir, ha sido muy duro y a la vez muy sencillo poder acceder a sitios donde en otros conflictos es absolutamente impensable. Pienso, por ejemplo, en Oriente Medio. Tú vas a cubrir el conflicto entre Hamas e Israel en Gaza y ni siquiera puedes entrar en Gaza. Y cuando te planteas hacer algún reportaje con el ejército israelí, lo único que te ponen es a un portavoz que está totalmente mediatizado por el propio ejército y te dice lo que ellos quieren decir. O sea, la libertad que hemos tenido nosotros para hablar con los soldados sin ningún tipo de filtro, sean pro-Zelensky, anti-Zelensky, antiguerra, lo que sea. Nosotros hemos podido hablar con la gente con total libertad. Eso yo no lo he visto en otro conflicto. Y eso hay que reconocérselo al gobierno ucraniano, que esto haya sido así. ¿Crees que estamos ahora cerca del fin de esta guerra? ¿Y sería posible una paz justa para Ucrania? Yo creo que una paz justa es imposible. O sea, yo creo es decir, por definición, una paz nunca va a ser justa, sobre todo teniendo en cuenta que aquí han muerto ya centenares de miles de personas. Ya no va a ser una paz justa. Eh, yo me conformaría hoy por hoy con que sea una paz duradera, no justa, no lo va a ser. Donald Trump va a favorecer, ya lo estamos viendo, va a favorecer a Rusia y va a permitirle ese cambio de fronteras que hemos visto, que estamos viendo. Una paz duradera yo me conformaría que fuera, pero creo que por desgracia tampoco lo va a ser, porque los movimientos que estamos viendo favorecen precisamente a eso, a que Rusia, una Rusia agresiva, imperial, cada vez más nacionalista, cada vez más, cuya economía se basa cada vez más en la guerra, dé el siguiente paso. Es casi una invitación a que pueda hacer una ofensiva o una guerra híbrida, por ejemplo, en los países bálticos. Si una vez que tú congelas el conflicto ucraniano y le permites a Rusia no solo rearmarse, sino mover todas sus fuerzas hacia otro lugar, porque ya en el conflicto ucraniano, digamos, lo has parado, pues casi le estás invitando a Putin a que pruebe cuáles las ganas reales de la OTAN para defender determinados países o no. Es decir, yo creo que una mala paz, por desgracia, puede llevar a una guerra aún peor. Muchas gracias, Alberto, por sacar tiempo para estar hoy aquí con nosotros. Ten un estupendo día. Gracias a ti, amigo. Vostok, Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Mucho ha cambiado Rusia en las últimas décadas. Desde la decadencia del final de la dictadura del proletariado en los años 80, pasando por el capitalismo salvaje y criminal de los años 90, la remontada económica en los años 2000 y el afianzamiento del capitalismo de Estado ultraconservador y expansionista de la actualidad. Rusia ha sido un torbellino que ha centrifugado la vida de millones de personas durante estos 3 últimos años de guerra en Europa. Y durante todas estas etapas, contando lo que aquí sucedía, los lectores españoles han tenido la suerte de contar en Moscú con Pilar Bonet, periodista balear que ha dedicado la mayor parte de su carrera a explicar este país,
a veces incomprensible. Pilar, muy buenos días. Gracias por encontrar tiempo para hablar hoy con nosotros. Buenos días, Ricardo. Es un placer. Pilar, has cubierto durante estos años muchos cambios dramáticos en Rusia. En tu opinión, ¿cuáles serían aquellos que marcaron definitivamente al país? Bueno, yo creo que hay que hacer una precisión. No se trata solamente de Rusia, sino de la Unión Soviética. Y ese es un hecho fundamental porque el segundo gran cambio sería justamente la desaparición de la Unión Soviética como país, como Estado sujeto de derecho internacional en 1991. Cosa que culmina, es el final de un proceso que comienza con otro de los grandes acontecimientos que cubrí y que estoy satisfecha de haberlo hecho, que es la perestroika, el proceso de reformas, de apertura, democratización del sistema socialista, que no tuvo éxito porque el sistema resultó no reformable y se hundió. Y se hundió como país en cuanto a territorio, como sistema político, como economía planificada. Segundo suceso, fin de la Unión Soviética. El tercer suceso sería el enfrentamiento entre sí de los vencedores del 91, los que creían que era posible hacer una nueva Rusia independiente de todo el resto de repúblicas. El otro suceso sería la elección truculenta de Boris Yeltsin como presidente en el 96, que consolidó un patrón de falsificación electoral que continúa hasta la actualidad, según podemos colegir de los múltiples datos de múltiples asociaciones, la mayoría ahora prohibidas, que recogen información electoral. Y el último gran suceso, la elección de Putin sería otro, y la guerra en Ucrania, comenzando por la anexión de Crimea, en la cual Rusia transgrede todos los acuerdos internacionales y bilaterales firmados con Ucrania y se anexiona territorio del país vecino. Y en esa estamos, en esa guerra que comenzó en el 14 y que entró en una fase más o menos lánguida durante una serie de años y resurgió con furor en el 22 y sigue hasta hoy. En estos años Rusia ha pasado de ser el centro de la izquierda internacional al faro del conservadurismo cristiano. Al frente de esta transformación, Vladimir Putin. Pero, ¿crees que es realmente Putin un devoto cristiano y moralista? Bueno, déjame hacer una pequeña precisión. El país que atraía a las izquierdas del mundo no es Rusia, era la Unión Soviética, que con Gorbachev deja de atraer a muchas izquierdas radicales y se convierte en una esperanza de democratización que conectaba muy bien con lo que se llamaba el eurocomunismo en cierto momento, ¿no? Y que realmente avanzaba hacia una socialdemocracia. La Rusia de Putin es otra cosa. O sea, yo no sé si atrae a conservadores cristianos, pero lo que sí opino es que la Rusia de Vladimir Putin no es un país de cristianos, es un país dirigido por unos personajes que tienen sobre todo una biografía de servicios de seguridad, una biografía militarizada con todos los patrones que la militarización presupone. Desconfianza, agresividad, y es un país que predica, por las razones que sea, que esa es otra historia, un nacionalismo agresivo y arcaico, un nacionalismo primitivo, donde no figura el humanismo. El humanismo es la principal característica del cristianismo, conservador o no. Y el humanismo está ausente en un país que manda centenares de miles de personas a morir porque sí, por una idea de la patria arcaica y rancia. ¿Y la sociedad rusa
¿realmente se refleja en ese espejo de la Rusia zarista en la que Putin se mira? La sociedad rusa es muy amplia. Rusia es el mayor país del mundo, ¿no? O sea, lo que eh, la propaganda, la información, que no es tal información ni propaganda, sino propaganda, cultiva una idea mítica de Rusia que sí, que es tradicional, conservadora, eh, es arcaica, pero esa idea eh, se impone por distintos métodos, por la atracción, o sea, de nuestra Rusia imperial, enorme, rica, bueno, todo. Son una serie de mitos que se cultivan y se propagan. Yo creo que existe Rusia como todos los países, por Dios, o sea, tú puedes cultivar en una sociedad lo mejor que da de sí esa sociedad, o puedes cultivar también tendencias negativas. Tú puedes cultivar el resentimiento o te puedes cultivar la apertura, la solidaridad. Eh, y creo que la Rusia que dirige Vladimir Putin ha cultivado unos aspectos que no son los mejores de la sociedad rusa, ¿no? O sea, y que está basado en sentimientos que no son positivos. Tú puedes ahondar en el resentimiento, en el miedo, pero bueno, yo creo que la misión de los dirigentes es potenciar lo mejor que tienen sus ciudadanos. Y eso no está ocurriendo, por desgracia, y creo que lo que es una tragedia para Rusia. El papel de la victoria soviética sobre el nazismo en 1945 y el tradicionalismo de inspiración zarista parecen ahora mismo ser el centro de la política rusa. ¿Está este país construyendo un futuro sobre la mitificación de su pasado? Sin duda, yo creo que sí. Otra cosa es si le resulta o no, pero es cierto que la administración que dirige Vladimir Putin ha emprendido medidas para asegurarse de que la ideología oficial basada en la idea del imperio, las tierras rusas, la familia tradicional, los valores cristianos, comillas, comillas, se propague. Prueba de ello es esos incentivos a que los veteranos de la guerra trabajen en las administraciones locales y sean elegidos en el nuevo Parlamento. Creo que hay una disposición al efecto, he leído. Luego, la educación en las escuelas. Creo que Vladimir Putin es muy, y su administración, Vladimir Putin colectivo, son muy conscientes de la necesidad de transmitir sus propias ideas del mundo como un método para asegurar su supervivencia en el sentido no solo ideológico, sino también físico. O sea que creo que sí. ¿Y qué producirá eso? No lo sé, ¿no? Porque a fin de cuentas la propaganda tiene sus límites, pero estamos frente a un intento organizado de perpetuar lo que es la Rusia de hoy en el futuro. Para acabar, una pregunta más pegada a la actualidad. Dijo recientemente el presidente francés Macron que Rusia no se parará en Ucrania. ¿Crees que el expansionismo ruso amenaza realmente a sus vecinos? No lo sé porque no estoy en la cabeza de los portadores del expansionismo ruso, pero pienso que hay datos que son preocupantes porque en el texto que el Ministerio de Exteriores ruso presentó a la OTAN y a Estados Unidos en diciembre del 21, se exigía que la OTAN retirara todo su equipo a las fronteras que tenía en el 97, lo cual quiere decir que debería retirarse de Polonia y también del Báltico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No lo sé, pero es preocupante, hay que recordarlo, ¿no? Y luego están los países vecinos, tiene también una experiencia de Rusia que no es la experiencia que nosotros los latinos tenemos, ¿no? O sea, yo siempre he opinado que
tendrían que haber trabajado la historia conjuntamente y eso tal vez hubiera evitado problemas que estamos padeciendo todos, ¿no? O sea, para que no se repitieran situaciones del pasado. No te lo puedo decir. Esperemos lo mejor, pero no sé si esto es ser muy ingenuo. Muchas gracias, Pilar. Un placer haberte tenido hoy con nosotros. Ten un estupendo día. A ti, Ricardo. Muchas gracias. Vostok, vientos del este. Ahora viajaremos a la frontera entre Europa y Rusia, hasta Narva, en Estonia, donde Moscú y la OTAN se vigilan constantemente. Este es el sonido de un enfrentamiento velado, las maniobras de la Alianza Atlántica en la región de Narva, Estonia, a menos de 50 kilómetros del territorio ruso. Unas maniobras conjuntas de los ejércitos estonio, británico y francés destinadas a mostrar que esta pequeña nación báltica no está sola frente a su inmenso vecino del este. El mayor Christian Payman del ejército británico nos explica que la presencia de la OTAN aquí es una garantía de soberanía para esta diminuta república. Esta es su tierra, su territorio. Tienen que saber que lucharemos a su lado sobre el terreno en cualquier momento que sea necesario. Estonia es uno de los países que más abiertamente han apoyado a Ucrania en su resistencia contra la ocupación rusa, y desde aquí se ve con preocupación la deriva que la situación geopolítica está teniendo tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y las intenciones de la nueva administración estadounidense de negociar directamente con Moscú sin tener en consideración la posición ucraniana. Liz Mura, diplomática estonia en Estados Unidos, habló con nosotros. Desde nuestro punto de vista, si Ucrania no puede llegar a las negociaciones en posición de fuerza y Rusia es capaz de hacerse con territorio, esto sentará un precedente muy malo en términos de seguridad en Europa y dará a Moscú motivos para dar más pasos y desafiar a la OTAN en otros países. Estonia es uno de los países que más contribuyen a la OTAN en relación con su presupuesto, con más del 3,5%, y sus líderes reclaman, como hace Donald Trump, que otros países de la alianza, como España o Portugal, aumenten su contribución a lo estipulado. En las calles de la capital estonia, Tallinn, las promesas de Trump de acabar con la guerra de manera rápida son recibidas con reacciones diversas. El corte de ayuda militar a Ucrania es ciertamente preocupante. Espero que con él la guerra acabe y que las relaciones con Rusia mejoren. No creo que logre grandes cambios. Puede hablar mucho, pero no creo que pueda parar a Putin. En este país, en la frontera este de Europa, soplan vientos de incertidumbre. Vostok, vientos del este, un podcast de Ricardo Marquina. Bueno, pues llega el momento de responder a vuestras preguntas. Os recuerdo que podéis dejarlas en mi canal de YouTube o mi cuenta de Twitter, donde dejo una publicación dedicada especialmente a esto. Vamos allá. Rodrigaz1, este es el nombre, nos pregunta lo siguiente. ¿Qué medidas está tomando el gobierno ruso para tratar de frenar la inflación tan disparada en los últimos meses? Bueno, creo que tratamos esto la semana pasada, pero no importa volver a repetir un poco estas ideas básicas. La primera medida es sin duda la más radical, que es que el Banco Central ruso ha subido los tipos de interés hasta el 21%. Esto evidentemente afecta a todo, especialmente a las hipotecas o a cualquier tipo de crédito, compra de coches, compra de vivienda, compra al consumo. Esto es un intento por frenar el consumo y así frenar la inflación, aunque de momento la verdad es que no ha tenido mucho éxito. El problema es que estamos de facto en una economía de guerra aquí en Rusia y eso ha generado un sobrecalentamiento que va a ser muy difícil de gestionar, y es que hay muchísimo dinero en el mercado por todos esos altísimos salarios que está pagando el gobierno ruso para que la gente vaya a luchar. Así que yo creo que los efectos de estas medidas, incluso una deflación, podremos verlo cuando acabe la guerra. Andrés Pérez nos pregunta sobre las relaciones entre Rusia e Israel.
Pues esto es algo extremadamente interesante y complejo porque estos dos países pues tienen enemigos y amigos que se entrelazan. Tel Aviv mantiene una relación muy conflictiva con Moscú, especialmente por el apoyo de Rusia al régimen teocrático de los ayatolás en Irán y también por el apoyo, unas veces más explícito, otras veces más velado, al grupo Hezbollah en Líbano. Pero por otra parte Israel vive a cientos... Pero por otra parte, en Israel viven cientos de miles de rusos que ejercen muchísima... Pero por otra parte, en Israel viven desde hace décadas cientos de miles de rusos que ejercen muchísima influencia en el país. Y además está evidentemente el desastre que se vive en Siria, que es otro factor, aunque Moscú ahora mismo parece bastante distanciada de lo que está pasando en Siria. Así que el Oriente Medio es sin duda un avispero en el que Tel Aviv y Moscú tratan de encontrar la manera de no enfrentarse. Para mí siempre ha sido como que Israel y Rusia han evitado una confrontación directa en estos temas como Líbano, Siria, Gaza, Palestina, porque tienen demasiada población en ambos países. Hay muchísimos israelíes que tienen pasaporte ruso, y esto se puede entender evidentemente viceversa, y una confrontación Tel Aviv-Moscú yo creo que no favorece a ninguna de estas dos capitales. Diego nos pregunta si la actual situación geoeconómica va a favorecer que Rusia mantenga o aumente su comercio con China. Bueno, pues desde luego es así y así va a seguir siendo. Por ejemplo, si miramos las calles de las carreteras rusas, la casi totalidad de los nuevos vehículos que circulan por las carreteras rusas son de fabricación china. Es sorprendente que incluso la gente pues compra antes un coche chino que un coche producido aquí en Rusia. Y Moscú tiene en Pekín un gran comprador de materias primas, como por ejemplo la madera de los bosques siberianos y evidentemente minerales y sobre todo hidrocarburos. Así yo creo que esta dinámica de lazos comerciales con China ha venido para quedarse. Otra cosa es que por más que Moscú y Pekín se prometan amistad eterna, hay muchos conflictos entre ambos países, no hay una relación de amistad, de fraternidad entre los pueblos ruso y chino. Los rusos por lo general no se consideran a sí mismos asiáticos y culturalmente hay demasiadas diferencias como para que estos dos países pues se sientan fraternalmente unidos. Aún así, insisto, yo creo que las dinámicas económicas están aquí para quedarse. Пропустите в мир стаи волчьи, уступите путь, своры гончие. Vostok, vientos del este. Разойдись стена черной полночью, или дай мне стать лютой сволочью. Y para cerrar este tercer episodio de Vostok, vamos a hablar de literatura rusa. Todo un universo que merecería mucho más espacio que este humilde pedazo de tiempo. Para ello, hoy tenemos con nosotros a Marta Rebón, barcelonesa especialista en esta materia, autora de libros como La ciudad líquida o el más reciente, El complejo de Caín, y traductora al catalán y al español de autores clásicos como Bulgakov, Tolstoy, Pasternak y también de contemporáneos como la bielorrusa Svetlana Alexievich. Marta, muy buenos días. Muchas gracias por encontrar unos minutos para hablar con nosotros. Dobry día, muchas gracias, Ricardo. Marta, quiero empezar por algo básico, por tus nexos con el mundo literario ruso. ¿Cómo comienzas este camino? ¿Hubo alguna obra en concreto que despertó tu interés por una literatura tan lejana en el fondo y en la forma como lo es la literatura rusa? Sí, a ver, me tengo que remontar antes de la licenciatura. Yo me acuerdo que había leído cuando tenía unos 16 años o así, cayó en mis manos La muerte de Iván Ilich de Tolstói y me dejó muy impresionada, ¿no? Porque, no sé, supongo que nuestros oyentes es una obra tan conocida que sabrá, ¿no? Pero esa reflexión que hay tan implacable, ¿no? Sobre la vida, la muerte, la manera en que Tolstói hace filosofía con su literatura y además esa obra que es muy breve, ¿no? Dentro de todo el panorama de las obras de Tolstói, es como un licuado, una cosa como un poema narrativo casi, donde deja al descubierto
cosas importantísimas, ¿no? Aún hoy creo que es mi obra preferida de la literatura rusa. Y nada, ¿cómo inicié? Pues esto, con esa primera contacto con este libro. Luego estudié una carrera que se llama Humanidades y allí hicimos una asignatura en que nos centramos mucho en autores rusos, ¿no? Y tal fue el impacto bueno, decidí estudiar luego filología eslava para poder profundizar más y leer esos escritores. Pensaba a que cuando empezaba, igual algún día los podré leer en su idioma original, ¿no? Y fíjate, al final, toda esa carrera, ¿no? que inicié. En estos años has traducido a autores muy diversos, de épocas históricas y geopolíticas, por decirlo de alguna manera, muy diferentes. ¿Es más sencillo enfrentarse a un texto de una autora contemporánea como Alexevich que a la que puedes entender su contexto histórico, o alguien que vivió en otros códigos morales y sociales como por ejemplo Tolstoy? Para empezar, ningún texto es fácil, ¿no? Porque cada autor, independientemente de la época en que haya vivido, construye en este caso, con la lengua rusa, un universo lingüístico propio. Eso es realmente el desafío para el traductor. No saber ruso, sino saber, pues, si estás traduciendo a Pasternak, saber Pasternak. Es eso. No se trata solo de trasladar palabras de un idioma a otro, sino de hacer casi un esfuerzo de trabajo de actor, ¿no? De encontrar esa voz en ti para volver a construir el edificio de esa obra en tu lengua. Entonces, a ver, Svetlana Alexievich, que la has citado, es una autora extremadamente difícil de traducir, porque aunque parezca contemporánea y que habla de eventos que tenemos más cercanos en el tiempo, ella hace este tipo de estilo polifónico, no escribe en primera persona. Bueno, o sí, pero no es ella, y entonces lo que hace es darte fragmentos de voces, testimonios, y va creando esa cosa de un mosaico, ¿no? Un tapiz contemporáneo sobre la historia rusa. Y claro, aquí has de dominar mucho, no solo historias, sino incluso cosas casi de idiolecto o de cosas que se decían en un momento determinado en una esfera quizás no muy conocida, más a nivel de calle. O sea, realmente los textos de Alexeyevich son muy, muy complejos, es una labor muy minuciosa. Pero lo mismo ocurre, como te digo, con autores como Pasternak, Bulgakov, Gogol, porque ya te digo, cada uno de ellos lo que hace es coger su herramienta, que es el ruso, y cada uno tiene avances y descubrimientos que son propios, ¿no? En su lengua, tanto sintácticos como de emparejamiento de palabras que nunca en otro autor no te las hubieras encontrado, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante siempre es hacer ese ejercicio de intimar con un autor y ir trayendo a tu idioma eso que el otro autor te ha dado, ¿no? Malo sería que un traductor siempre hiciera sonar a los autores que traduce igual, porque entonces en mi caso los rebonizaría, ¿no? Pero no es eso de lo que se trata. De lo que se trata es de encontrar esa musicalidad, eso que tú vas notando que compone el estilo de ese autor, ¿no? Y bueno, esa es la dificultad de traducir. Además, si me dejas que te lo permita, que te lo diga, hay un factor determinante, que es el tiempo, ¿no? El tiempo y la remuneración, ¿no? Traducir bien requiere reflexión profunda, relectura constante y lamentablemente en España las tarifas de traducción son muy bajas. Entonces, aquí hay algo muy vocacional y luego también no obsesionarse con alcanzar la perfección, porque no existe la perfección ni a la hora de escribir de estos propios autores tan eminentes, ni tú te la puedes exigir como traductor. Hay que hacerlo desde la humildad y de esa cosa, voluntad de entender un diálogo, un puente o como lo quieras llamar. Desde luego, yo no soy ni por asomo un especialista en esta materia, sí, evidentemente leo muchos autores rusos, de hecho creo que solo leo autores rusos, y tengo siempre esa sensación de fatalismo, de resignación ante la muerte, de resignación ante la presión del Estado, y creo que eso me termina afectando psicológicamente. ¿A ti te pasa? ¿Es este fatalismo contagioso? Sí, sí, es contagioso y sobre todo es que, a ver, es imposible, sobre todo al nivel también de traducción de lector también, evidentemente, pero tú notas esa fuerza envolvente cuando te hablan
de esa conciencia tan clara de una historia trágica, ¿no? Y parece que el poder ruso que se plasma en la literatura también es como una fuerza implacable, ¿no? Que no hay casi cabida para un hálito democrático, ¿no? Quizás para mí el único autor donde se cuela más esto es en Chekhov y en Grossman, que son dos humanistas, dos escritores que escriben con un gran idealismo humanista, ¿no? Pero, a ver, es difícil salir tal como has entrado en las páginas de la literatura rusa, porque no es una literatura de entretenimiento, no es una literatura que se limite a contar historias, sino que pone a los lectores frente a las grandes preguntas, ¿no?, de la existencia, y esto lo hace con una intensidad que es poco común en otras tradiciones literarias y que yo creo que por eso cuenta con tantos seguidores, ¿no?, la literatura rusa. Y sí, ese fatalismo está en Dostoyevsky, que lleva al extremo a sus personajes, ¿no? Sobre todo en Dostoyevsky encontramos esa cosa siempre de la redención, de la autodestrucción. Tolstoy, en cambio, pues es más una lucha interior, ¿no?, entre el deseo de una vida auténtica y la falsedad de las convenciones y de las imposiciones sociales, bueno, como has citado, Alexievich, pues ya ves, ¿no?, con sus libros de Chernóbil o de la guerra soviético-afgana, o autores como Grossman, aunque ya te digo que para mí Grossman es quizás el que después de leerlo, aunque trate episodios tan duros, ¿no?, como por ejemplo la hambruna ucraniana en su libro Todo fluye, él siempre deja cabida para el optimismo. Y es por eso, quizás, por eso me gustan mucho Grossman y Chekhov, ¿no? Porque no me dejan tan chafada como Alexievich, ¿no? Pero sí, yo diría que el fatalismo además forma parte de ese imaginario que es el alma rusa, ¿no? Es ese concepto escurridizo, pero en el alma rusa yo creo que también cabe ese concepto trágico de la existencia, ¿no? Marta, háblanos de tu último libro, El complejo de Caín, en el que te zambulles en las relaciones entre Rusia y Ucrania a través de la literatura. ¿Cómo surge la idea de este libro? ¿Qué encontrará el lector que lo abra? Bueno, el complejo de Caín surge rápidamente a raíz de que estalla la guerra en febrero de 2022. Yo lo vivo como una hecatombe en lo personal, y yo creo que tú me entiendes muy bien, como, aunque tú eres periodista, yo soy traductora, pero todos los que hemos tenido un contacto tan cercano, ¿no?, con Rusia, a través ya sea de sus libros o de vivir allí o lo que sea, lo hemos vivido de una manera muy, casi como una conmoción, ¿no? Hay un antes y un después, ¿no? Y entonces el complejo de Caín es un libro de urgencia, ¿no? De cómo me siento yo, la necesidad que tengo, porque de un poco dar claves a partir de la literatura para entender eh, cómo es el ADN, ¿no?, del gobierno ruso. Porque también me cansé un poco de escuchar de que esto es un conflicto que se ha gestado a raíz de la caída de la URSS y no sé qué. Bueno, es que eso es ni escuchar a Putin, ¿no? Porque Putin se remontó siglos atrás para justificar, ¿no?, esta operación especial en sus términos. Entonces, yo lo que quise es revisar todo lo que había traducido, y porque yo sabía que todo lo que yo sé de la represión rusa lo sé por los autores que he traducido. Y está en Tolstoy, bueno, ya he citado muchos autores, pero está allí, está todo allí. Por ejemplo, Doctor Zhivago, también ahí tienes la Revolución Rusa, la Guerra Civil Rusa, y siempre hay esa conciencia de que el individuo puede ser aplastado en cualquier momento por un poder que es totalmente devorador, ¿no?, y aniquilador de individuos, ¿no? Ahí tenemos Shalamov, ¿no?, con su reflexión, su ciclo de cuentos sobre Kolimá, el Gulag ruso. Tienes en la misma línea Solzhenitsyn. Entonces, yo un poco era revisitar todo eso para decir, ojo, que aquí los autores rusos fueron los primeros, ¿no?, que nos hablaron de eso. Y entonces el complejo de Caín lo cogí esta imagen porque Caín es el hermano grande, ¿no?, que quiere lo del pequeño.
¿no? De Abel, ¿no? Y me pareció una buena imagen para tratar de la complejidad de las relaciones entre Rusia y Ucrania, que Rusia siempre ha querido un poco fagocitar, no solo en el plano político histórico, sino también incluso en el ámbito de la literatura. Y ahí hago un repaso a todas las prohibiciones que ha habido de usar la lengua ucraniana, pero luego también entender, para mí es importante dejarlo aquí en el libro puesto, que esto no es un conflicto lingüístico de ninguna manera, porque hay escritores rusos, hay escritores ucranianos que han hablado en ruso y en Ucrania se ha hablado ruso sin ningún problema, por mucho que quieran ahora pues magnificar pues cosas concretas, ¿no? Pero, por ejemplo, Gogol, que es un escritor ucraniano, hizo toda su obra en ruso, ¿no? Porque sabía que necesitaba tirar de la lengua imperial para hacer la gran literatura que él quería. Entonces, era un poco dar a conocer un poco más todas estas relación que ha habido entre Ucrania y Rusia, donde Rusia siempre ha querido, yo creo, que proyectar una sombra demasiado oscura sobre Ucrania, ¿no? Sin dejarles, no sé, desarrollar su idiosincrasia y, bueno, muchas veces tachando el ucraniano casi como de ruso mal hablado, ¿no? Y eso es lo que yo ahí trazo, ¿no? En este libro. Y mi última pregunta hoy, Marta. Autores y autoras contemporáneos rusos, ¿qué nos recomiendas? Está Lyudmila Ulitskaya, que varias veces bueno, ha estado en las quinielas del Nobel y es que realmente ella lo que hace es explorar, ¿no? Las fracturas de la sociedad rusa a través como de sagas familiares, personajes atrapados por ejemplo, Daniel Stein, intérprete, coge un personaje y lo lanza en una epopeya donde aparece Israel, Rusia y diferentes épocas, ¿no? Entonces, también Crimea aparece en sus obras. Otro autor que me parece imprescindible, Mikhail Shishkin, por ejemplo. Mikhail Shishkin, mira qué curioso que te estoy hablando, tanto Ulitskaya como Shishkin y Osipov viven exiliados. Creo que los dos primeros están en Berlín y Shishkin ya hace años, ¿no? que vive en Suiza. Pues Shishkin es muy bueno, es un autor muy literario, con una obra como muy sofisticada y ambiciosa y ya está muy consolidado. También está Lebedev, que también lo recomiendo mucho, María Stepanova, Gusel Yagina también, que ha hecho, esta autora es tártara y es bueno, de ascendencia tártara y tiene un libro donde habla de esta deportación de los tártaros en los años 30. Se llama Suleija abre los ojos y tiene una sensibilidad especial esta autora. Pero bueno, también recomendaría mucho Kurkov, Andrei Kurkov, ¿no? Que es ucraniano, que escribía en ruso hasta antes del conflicto. Me parece que ahora ya se ha pasado a escribir en inglés y toda la obra de Kurkov es maravillosa, porque además sale mucho de esa zona fatalista. Él sobre todo escribe antes de la guerra cosas muy cómicas, ¿no? Como Muerte con pingüino, con un humor negro que es raro, ¿no? Leerlo en ruso. Por eso digo que tú que lees ruso, vale mucho la pena que lo leas en ruso porque te va a parecer raro leer cosas tan divertidas en ruso. Bueno, a ver, no nos olvidemos que también hay Doblatov y ha habido mucho humor en ruso, pero ya me entiendes, ¿no? Autores contemporáneos que vayan con ese acercamiento. Y por último, Yadan, ¿no? Sergei Yadan, que es otro ucraniano, este también escribe en ucraniano, pero también te lo recomiendo porque vale la pena. Muchas gracias, Marta, por estar hoy aquí. Ten un estupendo día. Muchas gracias. Y llegamos así hasta el final de este tercer episodio de Vostok, con la esperanza puesta en que estos minutos con nosotros hayan sido de vuestro interés. Como siempre, preguntas y sugerencias son muy bienvenidas en los comentarios. Gracias por estar allí. Nos escuchamos muy pronto. Sed buenos.